Bueno, pues queremos darle la bienvenida a todos. Agradecemos mucho que estén una ocasión más acompañándonos en este lugar. Mi nombre es David Guerrero. Yo soy justamente el esposo de Liliana. Y bueno, juntos estamos en este proyecto de educación viva. Vamos a estar moderando en esta ocasión esta reunión, que es la segunda de 5 charlas que tenemos preparadas para el cierre de año de educación viva. La primer charla, para los que no pudieron verla, también ya la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, donde invitamos al hermano Dave Tucker para hablar sobre el tema de educación financiera con principios bíblicos. En esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial y justamente vamos a estar viendo el tema de cómo puedo involucrarme en los asuntos políticos de mi país. Pero antes de comenzar a presentar a Tony y que pueda comenzar con esta ponencia, me gustaría dar una breve reseña acerca de este tema. Y bueno, vimos conveniente, justamente en el marco en el que nos encontramos actualmente como país, el poder invitar de las familias que hacen parte de Educación Viva para que pudieran comenzar a participar, a escuchar de estos temas que son súper importantes. Muchas ocasiones nosotros como cristianos tenemos algunas ideas erróneas acerca de cuál es nuestra participación o cuál es nuestra posición que deberíamos de tener justamente como hijos de Dios ante temas políticos. Usualmente el discurso que tenemos o que pensamos o que hemos memorizado, justamente recordando lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en algún momento, de dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, llega a ser uno de los pasajes muy mal entendidos en el contexto actual, y debo de referirlo así, en el contexto actual, porque no siempre la política y no siempre los temas de gobierno habían sido tratados de la forma en la que contemporáneamente hoy lo estamos tratando. Históricamente hubo algún momento en el que incluso nosotros sabemos, tanto la iglesia como el gobierno formaban una unidad, y esto es lo que imperaba en la tierra mayoritariamente. Y a través de ese transitar, en el momento en el que nos encontramos, muchas veces este pensamiento llega a ser: el cristiano entonces no debería de tener ninguna participación porque la política es algo sucio, porque en la política apenas escuchamos la palabra, no, lo pensamos en corrupción, y como hijos de Dios lo primero que pensamos es: entonces es pecaminoso y yo no debo entonces de tocar nada pecaminoso ni acercarme a nada pecaminoso, porque precisamente entonces estoy haciendo algo en contra de estos principios, algo en contra de estos valores y de esta moral cristiana que debería yo de estar manteniendo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar que es el gobierno, una institución que también es dada por Dios, y que como una institución dada por Dios, al igual que otras instituciones que fueron justamente instituidas por Él, no se pueden autogobernar por ellas mismas. Hay leyes, hay principios que como cristianos tenemos que entender para justamente poder hacer esa separación adecuada de la cual nuestro Señor nos hablaba. Y tenemos otra situación bien interesante que en algunos momentos me ha tocado platicar con hermanos, porque esta frase de política y de religión no se habla en ningún lugar, justamente tiene ese trasfondo. Como cristianos, nosotros somos, somos individuos íntegros, completamente íntegros. ¿Esto qué quiere decir? Que somos de una sola pieza. Y siendo de una sola pieza, o hablando de la integridad bíblica de la cual nos refiere la palabra de Dios, o que es la misma palabra que se refiere acerca del Señor, del rey David, de que era una persona conforme a de su corazón o una persona íntegra, justamente es que así como el cristiano está dentro de un contexto familiar, es decir, yo en este caso soy padre, soy esposo, al igual estoy en un contexto cívico, como ciudadano de un gobierno, al igual que estoy en un contexto eclesial, como hijo de Dios integrado a una iglesia local, como miembro de una iglesia. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros tomamos estas actitudes o este tipo de pensamiento
se genera una dicotomía en la que pareciera que el principio rector cristiano únicamente está involucrado en los temas que pudieran ser familiares y eclesiales. Sin embargo, como lo acabo de comentar, en el centro en realidad nosotros como cristianos nos encontramos allí y debe existir una integridad de lo que la palabra de Dios dice, me muestra, me enseña para David como persona, para David como miembro de una familia, para David como esposo, para David como miembro de una iglesia, pero también para David como ciudadano. Y debe de haber una integralidad y debe haber una coherencia entre todas las instituciones que son algunas de las que estoy mencionando en este momento. Entonces, justamente como nosotros, como homeschoolers, y ustedes, yo creo que tienen todos esta claridad. Sabemos lo importante que es la labor que estamos haciendo al no pertenecer a un sistema, en este caso el sistema escolarizado. Sabemos el impacto que esto tiene en nuestras familias. Sabemos, y muchos de nosotros en realidad lo hacemos con esa conciencia primaria de que la educación es para Dios y que estamos llevando a nuestros niños a que puedan conocer al Señor y que puedan apuntar a todo para su gloria. Y la responsabilidad de que estos niños van a crecer y van a integrarse a una sociedad y van a integrarse a una sociedad que no está exenta de ningún asunto político. Ya Tony nos va a platicar más. Se va a integrar a una sociedad donde justamente se encuentra bajo un gobierno, que se encuentra bajo leyes. Tienen que estar muy preparados para saber ya de todos estos principios que les hemos dado, que no se van a quedar en un contexto solo de conocimiento, sino que tienen que llegar a un aspecto práctico, cómo es, como cristianos, que ellos pueden llevar en su vida práctica, por eso es el tema de esta conversación, cómo es que ellos, estos niños, pueden llevar en su vida práctica y nosotros como adultos este contexto político desde un aspecto bíblico, de un aspecto que honre a nuestro Señor. Entonces, sin más, me gustaría introducir a Tony. Agradecemos mucho la participación y que nos haya dado justamente la oportunidad de estar el día de hoy con nosotros. Pues Tony, voy a presentar algunos aspectos importantes de él por el parte política. Tony desde junio del 2020 ha sido estudiante asiduo del liberalismo clásico y ha conjugado valores cristianos y conservadores tanto en lo cultural como en la economía liberal. Se unió a un movimiento político en julio del 2020 y para octubre del mismo año empezó a presidir el grupo. En el 28 de enero del 2022 nace la Asociación Civil Movimiento por las 5 reformas de Liberemos México, desde la cual se está impulsando el gobierno limitado, economías libres y respecto al y restricto a la propiedad privada. Respecto al tema de educación en el hogar, Tony comenzó a estudiar acerca del homeschooling desde el 2019, perdón, desde el 2009 y desde el 2017 ha participado organizando y enseñando también en una conferencia bianual de educación en el hogar. También Tony está sirviendo al Señor en el aspecto ministerial desde 2019 a la fecha. Ha tenido un entrenamiento para ser anciano de su iglesia local, está involucrado en las actividades directamente pastorales, de consejería y de predicación, y esto cada vez continúa siendo de forma recurrente. Entonces, sin más, quisiéramos darle la bienvenida a Tony. Estamos muy honrados de que puedas acompañarnos hoy, Tony, y te cedo la palabra para comenzar con la ponencia. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches por aquellos que nos van a ver quizás diferido. Cuántas gracias, David, por esa invitación. La verdad es un gusto poder compartir con ustedes. Si mal no lo recuerdo, es la segunda vez que estamos en un foro similar o con educación viva y pues es un honor que me hayan invitado dentro de estas charlas que están haciendo para cierre de año. La primera que hicieron con Dave Tucker estuvo buenísima. De hecho, en 2009, cuando yo empecé a escuchar, Dave Tucker fue una de las personas que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Que conocí. En aquel entonces yo era todavía soltero y tenía más cabello, ¿no? Pero en aquellos entonces que empezaba en este bagaje de educación en el hogar. Así que, pues bueno, tenemos 4 pequeños, mi esposa y yo vamos para 13 años de feliz matrimonio y tenemos 4 pequeños que educamos en casa y todos ustedes saben que esto es
realmente una tarea titánica, ¿no? El tener que lidiar con el día a día, el poder hacer distintas cosas, el educar a tus hijos, el poder llevar una adoración familiar, el poder hacer tantas cosas, realmente no es sencillo, pero estamos en el lugar correcto. Así que es un gusto estar por acá. Pues bueno, como estábamos comentando, este día vamos a compartir un tema interesante. Tenemos dos plataformas, por así decirlo. Lo que comentó David acerca de Liberemos México es una de ellas y la otra plataforma es Esto, Dios y el gobierno, lo puedes encontrar. Hay muchas personas que justamente cuando escuchan el tema de, de política se espantan, ¿no? Se escandalizan. Entonces creo que es importante que podamos ver uh, también esta otra opción, aquellos que no quieren ver algo como que tan activamente político, deliberadamente político, pues bueno, esta es una plataforma que tengo, como les comentaba, debido a las ocupaciones, pues a veces se complica el estar alimentando, ¿no? Pero iniciamos, no tienes que estar de acuerdo al 100% con todo lo que se va a decir, seguramente va a haber un choque en nuestras mentes de lo que aquí vamos a hablar, pero va a ser algo importante, que la idea es que al menos nos haga reflexionar. Y pues bueno, para la mayoría de los creyentes, el gobierno, la economía, la historia, no son las primeras cosas en las que pensamos cada mañana. Eh, Podemos saber que el gobierno es algo importante porque realmente la política gubernamental va a determinar nuestro diario vivir en muchas cuestiones, pero la mayoría de nosotros eh, hemos escuchado esta advertencia que decía David y sobre todo en reuniones familiares o con amigos. Aquí no se habla ni de religión ni de política, ¿no? Y algunos le agregan ni de fútbol porque somos muy futboleros en México. Pero esta advertencia de que no se habla de ni de religión ni de política, aun cuando el deseo de preservar la armonía y evitar problemas, discordias, pudiera ser algo encomiable, algo elogiable, la verdad es que es algo muy peligroso. Y voy a recurrir a aquello que decía Gilbert K. Chesterton. O sea, ¿qué dos temas pudieran ser más importantes que estos? Y inicio con una imagen. Todos ustedes conocen, o bueno, yo creo que la mayoría conocen a Charles Spurgeon y quizás han visto esta imagen y dice, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Está fuerte lo que aquí comenta Charles Spurgeon, pero una persona muy importante para el cristianismo, ¿no? Y lo sigue siendo. Entonces, la discusión sobre religión realmente impacta nuestro destino eterno y la discusión sobre política determina en gran medida el cómo viviremos, cómo acataremos los mandatos de Cristo para ser completados en este mundo. Definitivamente tenemos órdenes de avanzada o de instrucciones completas, aquellos que somos discípulos, y el gobierno es una limitante importante para que nosotros los podamos cumplir. Desafortunadamente muchos cristianos no discuten estos temas, no hablan de gobierno, no hablan de economía o de historia, para ellos no es algo relevante, quizás porque nunca tuvieron una capacitación suficiente para hablar de este tema y lo que tienden a hacer es mejor lo dejan por un lado y no lo tocan. Sin embargo, el tener una comprensión correcta puede reducir significativamente la mayoría de los problemas que vamos a enfrentar en nuestra sociedad moderna. Y quisiera comenzar este tema con algo muy interesante. Estamos en medio de una batalla. Y antes de ir directamente al punto de cómo participar activamente, ese sería el cuarto punto. Entonces, quisiera dar un preámbulo mucho mayor porque creo que aquí es donde está el meollo del asunto y como cristianos nos perdemos. Cuando tú y yo venimos delante del Señor y fuimos adoptados dentro de la familia de la fe, parte de las letras chiquitas que firmamos y que nadie nos dijo es que estamos en medio de una batalla. Y esto es algo en lo que tenemos que lidiar, porque hay una lucha de cosmovisiones allá afuera y es una mentira que existe
algo neutral, que existe algo laico. Siempre existe una religión que quiere ser preponderante, ya sea el humanismo o ya sea cualquier otra religión que tú conoces, pero siempre hay algo que quiere tomar el lugar de Dios y ponerse por encima de Dios. Hay gente que dice yo soy mi propio Dios. Bueno, eso es parte del humanismo, del yoísmo, ¿no? Pero siempre estamos en medio de esta batalla. Y si yo te pregunto, cuando Cristo vino, vivió, murió en la cruz y ascendió, realmente nos dejó instrucciones muy claras. Así que la pregunta es, una vez que Cristo ascendió al cielo, ¿cómo te va? ¿Cómo está la cultura en esta sociedad? ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo están las escuelas? Tenemos problema y bueno, eso es algo bueno porque si no, no tendríamos que hacer. Pero creo que como iglesia, y cuando hablo de iglesia, no me refiero a una iglesia en específico, sino la iglesia invisible o la iglesia universal, como la llaman los teólogos, creo que como iglesia no hemos tenido esta mentalidad de batalla. Cuando miramos a nuestro alrededor, tenemos problemas éticos por todos lados. Existe una ética situacional, es decir, el creer que no existe nada absolutamente incorrecto o correcto. Y a la gente dice es que puede ser correcto para unos, pero es incorrecto para otros. Eso es una ética situacional. Y por supuesto que esto viene del relativismo de nuestra era, de nuestra época postmodernista. Y tenemos cosas que están sucediendo que la gente no logra decir esto es bueno o esto es malo, esto es correcto o esto es incorrecto. Tenemos cosas en el día a día como socialismo y muchos cristianos no saben el por qué eso está mal. Tenemos pobreza, tenemos muchas personas sin hogar, tenemos abortos y pudiéramos continuar muchísimo estos temas. Así que de forma general, el cuerpo de creyentes, la iglesia en general, y hay algunas excepciones, pero en su gran mayoría ha dejado de ser luz y el mundo no nos está buscando para encontrar los problemas de allá afuera. Y esto es algo muy triste, porque nosotros debemos tener las respuestas a las preguntas que tiene la sociedad de cómo vivir de forma colectiva, de cómo vivir como sociedad. Y existe un orden social de Dios. Así que continuamos y este es un pasaje que seguramente ustedes conocen, Mateo 16, 18, después de que Pedro hace esta confesión, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que Elías o algunos dicen que alguno de los profetas, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro da esta afirmación y le dice, bendito eres tú, pero no te lo reveló ni carne ni sangre. Y sobre esta roca, es decir, sobre la declaración, no sobre Pedro, como dice la Iglesia Católica Romana, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, una pregunta, sobre todo aquellos que pueden ser ministros. Según este pasaje, ¿quién edifica la iglesia? El pasaje dice muy claro, Jesús, ¿verdad? Yo edificaré mi iglesia. Así que aquellos que están o que estamos en el ministerio, esto es un gran alivio, porque Cristo no va a fallar en edificar su iglesia, con o sin nosotros, fallemos o no fallemos, Él va a edificar su iglesia, pero aún así Él permite que nosotros lo hagamos para su gloria y para nuestro gozo. Pero dice este pasaje que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí quizás va a venir la primera situación donde va a ser un choque en tu mente. Por años se nos enseñó que lo que quiere decir es que el mundo y el infierno nunca van a tomar completamente a la iglesia. Siempre va a haber un remanente pequeño. Y esa es la enseñanza con la que yo crecí también. Pero hace unos cuantos años caí en cuenta que lo que yo creía no estaba bien. Y si vemos la imagen que este pasaje está formando, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno, dependiendo la versión que tú tengas, no prevalecerán contra ella. Si nos remontamos al mundo antiguo, las ciudades eran fortificadas. ¿Y para qué era esto? Pues bueno, para protegerlos de sus enemigos que podrían atacarlos. Y la puerta es la parte más vulnerable de la ciudad, porque es lo que se usa para entrar, para salir, se abre, se cierra. Así que si alguien está sacando la puerta, ese es el punto más débil. Todo lo demás está fortificado y está completamente cerrado. Y aun cuando
las puertas tienen sus sistemas de seguridad en cualquier eh, momento que tú quieras entrar por el lugar más fácil. Esta va a ser la puerta antes de derribar fortalezas grandes. Así que en una batalla militar siempre hay una ofensiva y una defensiva. Hay gente que está solo resguardándose y hay gente que está atacando. Pues déjame decirte que la Iglesia de Jesucristo ha estado tomando el rol defensivo por los últimos 150 años al menos. Y deberíamos estar a la ofensiva, al ataque. Eso no quiere decir que vamos a ser ofensivos con las personas, que vamos a ser groseros. No, 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 no. Pero el estar a la ofensiva, y yo creo que ustedes entienden este punto, o si lo remontamos a una analogía futbolera, el que tú estés siempre replegado hacia atrás, defendiendo, parando los balonazos, en algún momento te van a meter muchos goles. Y eso es lo que la iglesia ha hecho, replegarse y ponerse todos en la portería, cuando deberíamos estar proponiendo y estar yendo hacia la delantera y tirando gol. Entonces, te puedes dar cuenta que aquí, cuando dice las puertas, ¿a qué puertas se refiere? ¿Se refiere a las puertas de la iglesia? No, se refiere a las puertas del infierno, a las del Hades. Entonces, si el infierno tiene esas puertas, ¿quién está a la ofensiva en esta imagen? Pues la iglesia. Es decir, los que se esconden o se resguardan detrás de la puerta son los que están defendiendo, esos son los del infierno. Aquí prácticamente Jesús, y perdonen que tome esta imagen, yo creo que aquellos que han visto El Señor de los Anillos pueden saber en qué parte es esta imagen al final de la pelea delante de Mordor, pero yo creo que esto lo refleja muy bien. Básicamente lo que está diciendo es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esto debería darnos esperanza. Nuestro trabajo es atacar las puertas del Hades y tenemos que hacerlo de una forma correcta y más o menos debería lucir así. Las puertas del Hades no va a prevalecer contra la iglesia. Y podemos tomar esta imagen cuando se está derribando ya al final de la película. Así que en la Biblia hay muchas analogías de una batalla. Tienes armadura en Efesios 6, tienes instrucciones precisas de guerra. La mentalidad de batalla está por todos lados. Pablo lo usa muchísimo, como usa la figura del atleta, usa la figura del soldado, usa distintas figuras, pero la figura de la batalla es algo que está latente. Y esto fue algo que estuvo desde el tiempo de los hechos hasta no hace más de 200 años. Y si nos remontamos, digamos, a aquellos que tienen más tiempo, como cristianos. Nosotros en México tenemos muy poco realmente de historia, 100 años, si acaso, 150 años, cuando mucho, es lo que el Evangelio ha estado en México. Y ciertamente hay muchísimas batallas, tenemos la batalla personal y creo que es donde ha habido mucho más énfasis en la iglesia. Tienes que luchar con el pecado, con los tres enemigos, ¿no? Con el pecado, con el mundo, con Satanás. Pero la cuestión es esta. También existe una batalla externa y esa es la que estamos fallando. Hemos dejado la palestra pública completamente y nos hemos replegado entre cuatro paredes. ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Qué tipo de educación están teniendo nuestros hijos? Si tú y yo vemos un pasaje como este que es conocido, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros pensamos que quizás el orden en que fue escrito habla de prioridades, entonces hablemos de hacer justicia. Mira el mundo, ¿encuentras justicia? De hecho, en Mateo 6:33, si mal no lo recuerdo, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas, dice el pasaje. Eso es algo frecuente en la escritura. Y hay todo tipo de justicias. Hay justicia económica, la gente habla de justicia racial, justicia de género y tantas cosas que se han inventado, pero hay solo un tipo de justicia dentro del parámetro de Dios. ¿Es algo justo o es algo injusto? ¿Y quién lo determina? ¿El hombre o Dios? Y desde ahí la premisa es importante. Así que ese es el primer punto. Estamos en una batalla, lo quieras o no, el
enemigo lo quiere todo y ha luchado y se ha metido en todo. No existe esta situación en la que, yo no me quiero meter en problemas con Satanás. No, ya estás en un problema. El que está conmigo, el que no está conmigo está contra mí, dijo Jesús, yo no lo dije. Entonces, esta es una situación clara de una batalla que existe. Segundo tema, ¿dice algo la Biblia acerca del gobierno civil? Para nosotros, la palabra gobierno civil lo conocemos más como Estado, o a veces solo usamos la palabra gobierno, que esto es algo erróneo, porque existen al menos otras dos instituciones y un tipo más de gobierno. El autogobierno es algo muy importante, aunque no es una institución, pero existen otras dos instituciones que son gobiernos instituidos por Dios, es el gobierno familiar, el gobierno eclesiástico o el gobierno de la iglesia y el gobierno civil. Y cada uno de estos gobiernos tiene un propósito. Y normalmente me gusta usar este ejemplo. Si yo llegara a una congregación o con un grupo de hermanos y les preguntara, ¿pudieran darme al menos tres principios bíblicos para el gobierno familiar? Yo creo que casi todos los cristianos contestarían. Y empezarían con Efesios 6, hijos obedezcan a sus padres, esposas amen a sus esposos, perdón, esposos amen a sus esposas, esposas obedezcan a sus esposos, y pudieran dar una lista quizás larga acerca de esto. Si ahora pregunto, ¿cuántos pueden nombrar tres principios bíblicos para el gobierno de la iglesia? Quizás para algunos va a ser un poco más complicado y algunos más versados en la Biblia quizás van a traer la lista de Timoteo y Tito acerca de las cualidades de los ancianos, someteos a vuestros pastores, o quizás van a traer Mateo 18 acerca de la disciplina eclesial. Pero si hiciera la tercera pregunta, ¿cuántos de ustedes pueden nombrar tres principios para el gobierno civil? Tristemente, muy pocos cristianos contestarían. Y lo increíble es que la Biblia dice más de gobierno civil que lo que dice del gobierno de la iglesia y familia combinados. Y el problema es que la mayoría de nosotros no conocemos estos conceptos. Una, porque nuestros padres no lo enseñaron. Dos, porque nuestros pastores y maestros nunca lo aprendieron. Esto no es algo que se enseña desde el púlpito en los últimos 150 años. Es interesante cuando tú miras a los puritanos o tú miras en la historia de Estados Unidos, en finales de los 1700 o de 1800, estos eran temas recurrentes desde el púlpito y se enseñaban, no había ningún problema. Así que en nuestros tiempos esto ha producido un vacío en la construcción de una visión bíblica del gobierno dentro de la comunidad cristiana. Y eso ha traído como resultado la condición en la que estamos hoy en día. Esa persona, pues bueno, podemos decir, no fue cristiano al 100%, pero fue un hombre importante para Estados Unidos. Y él aquí da una definición interesante de gobierno. Y dice, el gobierno no es razón. Y yo creo que más de nosotros pudiéramos decir, es cierto, parece que no tienen mucha razón, no hacen la cosa con los pies, ¿no? Pero dice aquí George Washington, el gobierno no es razón, no es elocuencia, es fuerza. Y como el fuego es un sirviente peligroso y un amo temible. Fíjense qué interesante. Un sirviente peligroso y un amo temible. Y aquí estamos hablando del fuego. Nosotros usamos el fuego de una forma natural. ¿Cuántos de nosotros con el frito prendimos nuestro calentón o nuestro boiler? ¿Cuántos usamos una vela aromática? ¿Cuántos usamos la estufa? Es un sirviente ciertamente peligroso. Tú metes la mano y te va a quemar. Es peligroso. Pero si fuera un amo, es decir, si tú estás rodeado de fuego, eso sería completamente temible. Pues bueno, George Washington acertó cuando hizo esta analogía del gobierno como el fuego. A propósito, cuando J.R. Tolkien pensó en el anillo de poder que él hablaba, y él fue un hombre católico en el tiempo de C.S. Lewis, cuando él hablaba de esto, él justamente hablaba del poder, cómo esto podía consumirse. Entonces, es interesante, ¿no? La analogía que también él hace. Pero, ¿por qué sucede esto? Pues bueno, el gobierno está hecho de personas, o lo componen personas al gobierno civil. Y pues sabemos que el pecado original y la depravación humana son las causas fundamentales del sufrimiento humano.
Pero aún así, cada era de nuestra historia, desde que existe registro, y cada rincón del planeta ha sido maldecido por los problemas del pecado original y la depravación humana. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos periodos de tiempo y algunas naciones sufren mucho más que otras? La respuesta a este misterio se encuentra en una palabra: gobierno. Y en realidad, tres gobiernos, gobierno familiar, gobierno eclesiástico y gobierno civil, son los que deberían estar en su lugar correcto. Y el bienestar de cada sociedad en cada época es producto de qué tan bien está funcionando cada uno de sus gobiernos en este momento y lugar. No sé si han escuchado esta frase, pero según vaya la familia, va la iglesia, y según vaya la iglesia, va la sociedad. Eso es algo que vemos en nuestro diario vivir. Cuando estos tres gobiernos ordenados por Dios ejecutan sus deberes apropiados y se abstienen de sobrepasar su autoridad apropiada, la sociedad va a prosperar. Pero cuando estas instituciones gubernamentales actúan más allá de su autoridad apropiada, la sociedad se desmorona. Y eso es lo que hemos visto. Yo creo que cualquiera de nosotros tiene en mente y sabe que un padre pudiera excederse en su autoridad, que una madre pudiera excederse en su autoridad. A veces, tristemente, muchas personas no se dan cuenta que pastores exceden en su autoridad. Pero el tema que yo quisiera traer aquí es, ¿cuál es el rol adecuado del gobierno civil, básicamente? Y esto, la pregunta que trae es, ¿pudiera estar haciendo algo mal el gobierno civil? Hay un hombre que me gusta escuchar muchísimo, tristemente él falleció ahora en tiempo de COVID, se llama Michael Winter o Mike Winter, y él tiene un instituto de estudios por principios, lo pueden buscar en internet, se llama IPS, por sus siglas en inglés, IPS, Mike Winter, lo puedes buscar. Él estudió ciencias políticas y de hecho en su historia había política desde todo el tiempo. Sus padres eran activistas en tiempo donde apenas estaba surgiendo Roe versus Wade del aborto. Sus padres cristianos estaban enseñando al respecto y él teniendo 8 años era el que movía las minas, ¿no? Entonces, toda su vida estuvo rodeado de esto. Y cuando él estudia política y que tiene su grado o su major, como dicen los americanos, en ciencias políticas, dice él que ninguno de los maestros se hace esta pregunta: ¿cuál es el rol adecuado del gobierno? Porque de alguna forma dan por sentado que todo lo que hace el gobierno es apropiado. Porque eh, cuando tú estás diciendo, ¿existe algo apropiado o existe algo inapropiado? Y esto es importante que lo puedas distinguir. Pero la pregunta es, ¿por qué crees que ninguno de estos maestros hace esta pregunta? Lo primero es que no les importa. Lo segundo es que esto te lleva a definir dónde está la línea. Y de alguna manera asumes que hay un rol inapropiado para el gobierno. Entonces, esto es algo muy, muy interesante. De los tres gobiernos que tú y yo hablamos, del familiar, del eclesial, del civil, si yo les pregunto cuáles son sus herramientas legítimas de disciplina según la Biblia, yo creo que cualquiera de nosotros pudiera contestar. ¿Cuál es la herramienta que tiene el padre para corregir a los hijos? Bueno, Proverbios nos habla de la vara de la corrección, que eso es algo muy claro. El gobierno eclesial, ¿cuál es la herramienta que tiene? Pues bueno, Mateo 18, la excomunión o el comulgar a alguien, ¿no? Eso es lo que pudieran hacer, el que impidas la comunión de alguien. Esto es una forma de disciplina que tiene. Pero el gobierno civil tiene el herramienta de disciplina más poderoso y más peligroso de todos, que es el poder de la espada. ¿Y por qué digo que es tan poderoso? Porque tiene el mayor potencial ya sea de hacer bien o de hacer mal. Y esta es una razón muy importante por la cual el gobierno es claramente el proveedor más importante del sufrimiento humano a lo largo del tiempo. Así que si tú y yo queremos reducir el sufrimiento humano y satisfacer necesidades físicas y espirituales de nuestro mundo,
El discipulado sobre el papel bíblicamente definido del gobierno civil es de suma importancia. Los principios bíblicos de gobierno y economía no son solo preocupaciones académicas. Esos principios tienen un impacto sustancial en nuestras familias y en nuestro mundo. Cientos de millones de personas sufrirán y millones morirán este año porque se enseñan y se creen ideas erróneas sobre el gobierno y sobre la economía. En este momento, en 2024, si tú y yo vemos un poco en la historia, ese es un libro de un hombre llamado R.J. Rommel, Death by Government, es decir, muertos o muerte por gobierno. Él creó un término que se llama democidio, y este es un término creado por este investigador político con la intención de crear un concepto más amplio que la definición legal de genocidio, porque genocidio pues se aplica cuando hay muchas personas que mueren, pero pudiera ser por causas naturales, bueno, no es tan común de causas naturales, pero por cuestiones climáticas o una plaga una enfermedad, lo que tú quieras y mandes, pudiera aplicar en genocidio, pero cuando se habla de democidio es que está el gobierno involucrado en esto. Así que él hace una definición. El democidio se define como el asesinato intencional de una o muchas personas desarmadas por agentes del gobierno que actúan en su capacidad de autoridad y de conformidad con la política gubernamental o el alto mando, incluyendo el genocidio, asesinatos políticos y asesinatos masivos. Y en este libro de Muerte por Gobierno muestra una estadística completamente horripilante. Este libro salió por ahí como en el 94, si mal no lo recuerdo. Pero fíjense esta estadística. Aquí nos está hablando, bueno, no está como que muy bonita la letra y la imagen porque es del libro original, y aquí se está hablando la fuente de donde fue este democidio, cuál era el tipo de régimen, la cantidad de muertos totales, cuántos fueron domésticos, cuántos fueron extranjeros, y cuánto es el ratio, ¿no? O el porcentaje que esto representa. En la parte de arriba viene de democidios y en la parte de abajo viene cantidad de guerra. Pero fíjense aquí, eso se está hablando que en el siglo XX, es decir, en lo que duró los 1900, el total de muertes por democidio en gobiernos democráticos, en gobiernos autoritarios y en gobiernos totalitarios, mayormente comunistas, la cifra asciende a 169 millones. Imagínate, eso es como si erradicaras más que todo México. 169 millones de personas. Si a esto le sumas la cantidad de gente que murió en la guerra, porque muchas veces también es por cuestión del gobierno, pues tendrías ahora la cantidad de 200 millones de personas, la mitad de Estados Unidos. Entonces la pregunta, ¿importa la función del gobierno? Porque esas fueron malas decisiones que el gobierno tomó. Así que hemos llegado y esa situación principalmente porque el gobierno civil ha estado queriendo hacer más de lo que debería y no está cumpliendo su función principal. La Biblia habla del principio de gobierno limitado y te habla que debe estar limitado en poderes, en funciones, en recursos. Y no tenemos el tiempo para hablar de esto. Deuteronomio 17 del 14 al 20 te habla que dice, cuando ustedes pidan reyes, el rey debe hacer esto y da una lista muy clara ahí, Moisés. Si tú quieres entender, o en el Nuevo Testamento todos hablamos de Romanos 13, pero tristemente hay un mal entendimiento de Romanos 13 que si hay tiempo podemos abordar más al respecto. Si tú quieres hablar acerca de impuestos, está Primera de Samuel 8, por ejemplo, te habla muy interesante dónde está la línea. Pues bueno, el gobierno tiene la función, según estos pasajes, de seguridad, de justicia, de una forma muy explícita y no debería pedir más allá del 10% de impuestos. Y pasajes como Mateo 20, 25 al 28 te habla de que deberían servir y no ser servidos, que todos lo usan esto de eslogan, pero en realidad ninguno lo vive. Entonces, la Biblia sí habla del gobierno civil de una forma
muy fuerte. ¿Cuál es la situación actual? Y ese es el tercer punto. Yo creo que la situación actual definitivamente es respuesta de todo lo que no hicimos como cristianos. Y, pues bueno, deja algo que crezca por sí solo y vas a tener consecuencias muy terribles. Hay un famoso general que, estando en la Segunda Guerra Mundial y cuando estaba siendo atacado por el enemigo, uno de sus ayudantes le dijo: Señor, le tengo malas noticias. El enemigo nos ha rodeado completamente. Y el general le dijo: Esas no son malas noticias, hijo, son muy buenas. Dile a las tropas que ahora pueden disparar en cualquier dirección que quieran. Esta es la situación actual de la iglesia. Está rodeada. Y la situación en la que estamos es que tenemos guerra por todos los frentes y no sabemos a cuál entrarle. Tenemos guerra en la educación, tenemos guerra en los medios de comunicación, tenemos guerra en el gobierno, entrando a las familias, entrando a la iglesia, por todos lados. Así que esto es algo que está latente. El gobierno civil cada vez ha metido sus tentáculos en cosas que deberían caer en el individuo, en las familias o en la iglesia. Esto es llamado estatismo. R.C. Sproul comenta que en una ocasión se subió a un taxi con Francis Schaeffer, y es una persona que fue muy importante en cuestiones de cosmovisión. Si no has visto sus, sus videos o sus libros de entonces cómo vivimos, then how we live, no me acuerdo cuál es el título en inglés, pero lo puedes buscar ahí en YouTube. Cuando él le pregunta, Francis, ¿qué es lo que usted hace que es más preocupante para la iglesia en los próximos años? La respuesta de él fue estatismo. Eso quiere decir que el gobierno extiende todos sus brazos y se mete en la educación. Tiene escuelas estatales, tiene currículos estatales, tiene certificados estatales, tiene sus sacerdotes y ministros humanistas estatistas, es decir, los maestros. El gobierno se mete en la salud, que tiene instituciones deplorables de Dinamarca, dicen ellos, pero en realidad son deplorables y funcionan como las tiendas de raya de antaño. Tú no puedes elegir que tus impuestos paguen un sistema de salud privado. Sí o sí tienes que consumir hoy, si eres trabajador del Estado. Tienes que usar el que el gobierno provee y hace una tarea terrible. El gobierno se mete en economía y en este particular, el gobierno tiene empresas estatales, aunque esto suene como un oxímoron. El gobierno regula la moneda, aun cuando dice que el Banco de México es realmente un ente que es autónomo. En realidad no existe. Regula la moneda, regula cuestiones como jubilaciones y pensiones, emite deuda, permite que se emita más moneda. Socialismo. Redistribuye riqueza, declara arbitrariamente los salarios mínimos que las empresas privadas deben cumplir, se mete en transporte, se mete en energía, se mete en viviendas, se mete en comercio exterior, pero lo que debería hacer no lo hace. Esto es que no ofrece ni seguridad, ni justicia, ni usa el dinero para obras de infraestructura dignas. Esta situación no es nueva. Algunos que están en contra del partido que está actualmente en el poder o quien está en el gobierno dicen, es que todo se derrumbó ahora que entró Morena. Bueno, déjame decirte que la realidad en México es que por 107 años nosotros hemos estado lidiando con un crecimiento de una agenda abiertamente socialista. Cuando se instituyó la Constitución de 1917, conocida como la primera constitución socialista del mundo, casi lleva a la perfección los 10 puntos del Manifiesto Comunista de Carlos Marx de 1848. Y ustedes han sido testigos de esto. En tiempos de COVID, el gobierno a nivel mundial mostró su músculo para ejercer
sus regulaciones, de dónde podías ir, a quién podías visitar, cuántos podían estar en tu casa. Llegó a declarar que el reunirse en la iglesia no era una actividad esencial. Él te demandaba que te pusieras tal o cual vacuna y prohibía cualquier otra opción que no fuera lo que marcara lo que ellos decían. Aunado a todo esto, hay cantidad de leyes malas que atentan contra la propiedad privada, contra la familia, contra la piedad, contra la iglesia. Así que esta es la situación actual que nosotros vivimos. Ahora sí, contestando el título de esta reunión. ¿Cómo puedo involucrarme en los asuntos políticos de mi país? Era importante que tuviéramos el trasfondo que existe una batalla, por eso es importante que puedas entrar. Era importante que entendieras que la Biblia habla del gobierno civil y que no es algo que le pasó por encima al todopoderoso y omnisciente Dios, que no habló de eso en la Biblia, no, habló muchísimo al respecto. Y era importante que entendieras cuál es la situación actual. Así que ahora sí podemos contestar, ¿cómo puedo involucrarme en los asuntos políticos de mi país? Y quizás solo uno de los puntos les va a sonar muy directo a lo que ustedes quisieran escuchar, pero el primero que quisiera comentar es esto: política, prioridad 4. Es decir, después de la conversión personal con Cristo y que existe un interés de conocer más a tu Salvador, que esa debe ser la prioridad en tu vida, pero no la única. Yo creo que ese es el problema que la iglesia ha tenido. Sálvate tú y listo. O sálvate y salva uno más y huyamos de todo esto porque esto se va a acabar. Bueno, en realidad eso debería ser la prioridad número uno, en que tú te intereses a conocer más de tu Señor. Número dos, debería venir una reforma en la familia y debería haber un interés en la familia. Número tres, una reforma en la iglesia. Y en cuarto lugar, viene la política. Eso es importante porque a veces que cristianos con un deseo bueno olvidan las tres prioridades. Dejan de congregarse, dejan de atender a su familia, dejan de buscar al Señor y se van a la política. Pues déjame decirte que vas a quedar descubierto. Y ciertamente, como muchos dicen, la política es muy sucia. Pues sí, es tan sucia como lo es también los negocios, como es también la economía, como lo es también la educación. Pero si tú no estás afianzado en el Señor, si no tienes una familia que te sustente, si no tienes una familia de la fe en la iglesia, tú puedes perderte muy fácilmente. Entonces, ese sería el primer consejo. Política es prioridad número 4. Segundo, debes aprender principios bíblicos del gobierno civil. Y no es posible que en pocos minutos aprendamos todo lo que la Biblia dice acerca del gobierno, de la política, de la economía, pero hay muchísimo que aprender al respecto. Este ministerio que les comentaba de Mike Winter, IPS, tiene un curso de 20 horas, imagínense, un curso de 20 horas para responder cuál es el rol apropiado del gobierno. Está en inglés, tristemente está en inglés, quizás puede ser una limitante para muchos, pero aquellos que puedan dominar el idioma es algo importante que puedan ir. Tercero, conocer más de verdadera política, economía e historia. Y muchos pueden decir que flojera, porque muchos conocemos de política solo la parte farandulera que existe en nuestro país. Los chismes, las acusaciones de uno y otro. Bueno, eso no es verdadera política. La política trata de sistemas de gobierno. Y esto es algo muy interesante que puedas entender y sobre todo cuando entiendes que mucho de esto viene enraizado y fundamentado en la palabra de Dios. Pero debemos conocer más acerca de política, aquella política que te hable de gobiernos limitados, economía que te pueda hablar de mercados libres y sobre todo que puedas conocer de historia de qué es lo que ha pasado cuando lo han usado y qué es lo que ha pasado cuando no lo han usado. Tristemente no hay muchas opciones para aprender política y economía con principios bíblicos. Existe muchísimo para aprender la politiquería que vivimos en México, existe muchísimo para aprender la economía que viven
todos los países, tristemente, que se llama keynesianismo, pero no hay eh, muchas opciones de buena política, buena economía, pero gracias a Dios que existen. David acaba de terminar y acaba de graduarse de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Eso es algo importante que pudieran ir. Pudieran ir a una página de Gary North, una vez más, eso está en inglés. Pudieran ir a páginas como Chalcedon, pudieran ir a páginas como American Vision, es otra página importante. Pudieran ir con Kevin Swanson en la página generations.org. Pudieran visitar de tanto en tanto también esa fanpage que les hablo de Dios y el gobierno y pueden aprender muchísimo del tema. Número 4, elegir principios sobre pragmatismo. ¿Qué es esto? Los principios deben sustentarnos. Las ideas tienen consecuencias y nuestras convicciones no deben existir aisladas una de la otra. Así que esto debe permear todas nuestras vidas. Ese es el principio, algo que te rige y no te vas a mover. Groucho Marx, un comediante, decía, esos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Y la broma que él hacía es que, pues en realidad no son principios, no es una convicción. Si tú estás trayendo otros, pues no es un principio. Tristemente, los cristianos dejan su principio y se vuelven pragmáticos, es decir, lo práctico, lo que funciona. Ese es un error muy grave. ¿Cómo esto va a permear toda tu vida? Pues bueno, tienes que ser consistente en tu forma de vivir, en todo lo que tú haces, cómo ganas tu dinero, cómo crías a tus hijos, cómo atiendes tu familia, cómo atiendes a tu prójimo. Pero esto te lleva a cuestiones políticas como ser consistente en tu forma de votar, elegir el principio. Y esto es algo importante porque para muchas personas han pensado en que el elegir un partido político se trata como si escogieras un equipo de fútbol, como América o Chivas, o como si escogieras entre Pepsi y Coca-Cola, entre Sabritas o Barcel. Pero no, eso es algo que es completamente relevante. Y la idea era mostrarte que cuando tú no eliges bien, puedes ocasionar daños tan terribles como estos 169 millones de muertes que se vieron en los 1900. Así que debemos elegir el principio sobre el pragmatismo y es muy importante que nos mantengamos fieles. Esa es una de las cosas en que allá afuera nos van a ver si somos consistentes lo que decimos con lo que hacemos, si somos congruentes. Número 5, usa sabiamente tus recursos económicos. Y eso nos lleva a unos puntos que pudieran ser un tanto escabrosos. Número 1, dentro de este punto 5 o digamos inciso A, mantén libertad del Estado. Mantén libertad de subsidios estatales o apoyos económicos. En México no lo tenemos, pero en Estados Unidos, familias que educan en el hogar se han registrado para recibir un apoyo del gobierno y tristemente ha sido esta analogía, si han escuchado la analogía de aquella persona que quería iniciar una granja de cerdos y que pues no sabía cómo hacerlo, entonces de pronto empieza a dejar granos de maíz ahí en la selva o en esa parte, digamos, baldío, ¿no? Donde pudieran haber estos cerdos salvajes, no pasó nada, al día siguiente deja más grano y otra vez deja más grano hasta que hizo una pila muy grande y de repente la tentación fue tan grande para los cerdos que poco a poco empezaron a ir y pues los más pequeños, los más simples que no tenían mucha experiencia fueron y comieron poco y se iban. Entonces, al día siguiente él venía y dejaba otra pila de granos y se quedaba a lo lejos viéndolo. De pronto empezaron a llegar más cerdos. Y cuando ellos se pudieron acostumbrar un poco, él empezó a crear una cerca. El día siguiente ponía otra vez granos y seguía construyendo la cerca. Por la noche venían los cerdos. Y así lo hizo hasta que pudo hacer una pared, otra cerca, hasta el momento que lo cerró. Y los cerdos quedaron dentro. Y en esta analogía, quien lo platicaba les decía, mis queridos puerquitos los han agarrado.
Esa es la historia de México, tristemente, en estos momentos. Y nos han agarrado con estos subsidios y estos apoyos. Ciertamente son legales. En algún momento fue legal matar judíos, en algún momento fue legal tener esclavos, pero no por eso quiere decir que sea correcto. Así que usa sabiamente tus recursos económicos y mantén libertad del Estado. Inciso B, deja de alimentar al Leviatán y usa tu economía para apoyar ministerios, organizaciones paraeclesiásticas o incluso algunas asociaciones políticas que pudieran estar dentro del principio. Tercero, retoma lo que el Estado se ha abrogado en cuanto a la caridad. El cuidar de la viuda y del huérfano es para el individuo y para la iglesia, no para el Estado. No puedes encontrar un solo pasaje en la Biblia donde dice que el gobierno civil sea encargado de dar apoyos económicos. Eso es una tarea de la iglesia y la iglesia se ha dormido en sus laureles y ha sido tan cómoda en decir, pues bueno, que lo haga el Estado, yo ya pago mis impuestos, que lo entregue. Hay una imagen que ronda por ahí, ¿no? En que está Jesús y está con sus discípulos, ¿no? Y dice, da al huérfano y da a la viuda. Y de pronto los discípulos dicen, y si lo juntamos y se lo damos al César para que lo redistribuya. Y Jesús dice, ok, me voy a regresar porque en algún momento los perdí. Da a la viuda y da al huérfano, porque eso no es algo que debería hacer el gobierno. Así que deberíamos retomar esta función y son estos tres incisos. Mantén la libertad del Estado, deja de alimentar el leviatán y úsalo para lugares que puedan ser de bendición. Y tercero, retoma el tema de caridad que realmente le pertenece al individuo. Número 6, y aquí es quizás donde muchos querían llegar, participa activamente en política. Muchos cristianos al ver la política, como les decía, como algo muy malo, dicen, no me quiero contaminar. Entonces tampoco te metas a negocios. Entonces tampoco te metas al entretenimiento. No tengas internet, no tengas una computadora, porque pueden haber cosas malas. Ciertamente cada uno de estas áreas o estos campos tienen un tremendo poder e influencia. Y este poder o influencia puede usarse para promover el bien o puede usarse para promover el mal. Una vez que tú has aprendido todo y has llevado estos puntos, ¿cómo participas activamente en política? Algo muy sencillo, difunde el mensaje, tanto de forma verbal como en tus redes sociales. Difúndelo en la iglesia. Y esto es algo tan necesario de enseñar. No se enseña en las congregaciones. Y déjame decirte que en los uh, seminarios, tristemente, han sido bombardeados por marxismo. Se enseña marxismo y no se enseñan principios bíblicos del gobierno. Eso es muy triste. Eso es muy triste. Así que una forma activa en política es enseñar o difundir este mensaje. Lo que dice la Biblia, incluso es un medio de enseñar apologética cristiana también, porque tú estás hablando que el gobierno viene instituido por Dios y estás hablando de que existe algo absoluto por encima de todos nosotros. Si tu llamado es eh, ir a algo más activo, pues bueno, puedes estudiar quizás una licenciatura al respecto, o nosotros que somos padres educadores, tenemos que enseñar a nuestros hijos, y esto es algo políticamente activo. Muchos de nosotros usamos mucho de nuestro tiempo para enseñar a nuestros hijos música. Eh, no sé, pueden ir 2 horas a la semana, pueden pasar mucho tiempo, pero dudo que todos nuestros hijos van a estar en una orquesta sinfónica. Puedes usar mucho tiempo para llevarlos al béisbol o al fútbol, pueden pasar horas de entrenamiento y dudo que un gran porcentaje de nuestros hijos vaya a estar en la selección nacional o en las ligas mayores. Sin embargo, todos nuestros hijos en algún momento van a lidiar con cuestiones del gobierno. Entonces, parte de pulir estas saetas que nosotros tenemos y que hemos llenado nuestra aljaba es enseñar de cuestión política, de cuestión de gobierno civil. Y si, bueno, si también es tu llamado, puedes militar en alguna organización política, puedes acercarte, este movimiento que comentaba David, puedes acercarte con gusto, puedes militar activamente de esta manera. Séptimo punto,
decide permanecer en la lucha. La mayoría de los cristianos quieren respuestas y soluciones rápidas. Yo les llamo que somos una generación maruchan. Todo lo queremos en un minuto. No queremos algo que nos lleve mucho tiempo. Pero déjame decirte que los perversos, que los malvados, los hijos de Satanás han sido pacientes y les ha tomado décadas y cientos de años el lograr lo que tienen. Ciertamente ahora que tienen el poder las cosas van muy rápido, pero si les digo, esto lo ideó Carlos Marx, mucho de esto, Carlos Marx lo plasmó en el manifiesto comunista, no quiere decir que antes de eso no existiera, claro que sí, existía y hemos visto todos estos desórdenes en el gobierno civil, perdón, en el gobierno eclesial, tantos papas que se abrogaron y dijeron, soy intocable, lo que yo diga, esa es la voz de Dios, tantos reyes que en algún momento dijeron que es Vox Dei, lo que yo diga, entonces tiene muchísimo tiempo, pero Carlos Marx lo plasmó y actualmente está el resultado de esto. Así que decide permanecer en la lucha. Este cambio es un cambio generacional y un cambio de educación que va a llevar quizás generaciones al hacerlo. Entonces tú tienes que decidir permanecer en la lucha, no va a ser de la noche a la mañana. Pero déjame decirte, esto es algo muy importante. No trabajarás por la transformación de la sociedad si no crees que la sociedad puede ser transformada. No intentarás construir una civilización cristiana si no crees que sea posible una civilización cristiana. Déjame decirte que en algún momento el cristianismo fue tan relevante. En algún momento, desde el tiempo de Constantino, el cristianismo fue completamente trascendental en países como Holanda, en países como Escocia, en países como Inglaterra, en países como Estados Unidos, que fue cimentado en principios cristianos. ¿Por qué no pudiera existir una civilización cristiana 2.0 o 3.0? Lo otro que deben de tener en mente es que el espíritu de esta era, o el Zeitgeist, como le dicen en esta palabra alemana, en algún momento va a caer. Los gobiernos centrales del mundo están en pánico, están operando en deuda, en déficit, no tienen solución, están imprimiendo dinero de la nada. Los gobiernos no pueden seguir viviendo de esta forma, están en crisis. ¿Cuántos países están en guerra actualmente? Entonces, cuando han probado todo, cuando no funciona, quizá en algún momento le van a dar la oportunidad a una cosmovisión cristiana de nuevo. Y los cristianos deberíamos de preguntarnos, ¿qué vamos a hacer cuando todo esto colapse? No es el momento para empezar a estudiar cuando todo colapse. No sé si esto va a ser en nuestra generación o en la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos, pero dice Douglas Wilson, y disculpen la expresión, pero él dice, la estupidez no es sostenible en el largo plazo. Es decir, ellos están atentando contra sus familias y contra la sociedad y no es sostenible. En algún momento va a colapsar. ¿Dónde va a estar el cristiano cuando eso sucede? ¿Retraído entre cuatro paredes? ¿O va a estar activamente proponiendo una opción distinta? A veces perdemos el enfoque y con esto termino. Tú y yo podemos hacer un impacto enorme. Según Pablo en 1 Corintios 15:6, Jesús se le apareció a 500. O en Hechos 1:15, cuando Pedro predicó por primera vez, habían 120 personas reunidas. Se estima que en el tiempo de Jesús la población mundial era de 300 millones de personas. Entonces, si tomamos la cifra de 500, el cristianismo representaba 0.00016%. Era nada. Y más o menos así lucía el imperio romano y el cristianismo era mínimo aquí en una parte, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido después de tantos años? ¿Sabes cuántos cristianos hay hoy en día? Y pudiéramos preguntarnos, ¿no?, si son cristianos verdaderos, si no son cristianos verdaderos. Bueno, eso sería muy complicado, pero según un estudio reciente que se publicó en el 2010, cuando la población era de 6.9 mil millones de personas, The Pew Forum dijo que existían 2.173 millones de cristianos, 31% de la población mundial.
50% católicos, 37% protestantes, 12% ortodoxos, 1% de otros. Y esto creció increíblemente. Eso es la cantidad de cristianismo. Ciertamente el Islam está creciendo terriblemente y en este tiempo que hice el screenshot de 1968, el comunismo estaba creciendo increíblemente, aun cuando en Rusia estaba la iglesia ortodoxa, que era cristiana y de alguna manera ha estado creciendo, creciendo y creciendo. La religión del estatismo, del humanismo, cada vez crece más y es terrible porque el cristiano se ha metido entre cuatro paredes. En aquel entonces, el cristiano era el 0.00016% de la población. Actualmente es el 31%. Es decir, 186,000 veces más porcentaje de cristianos en este momento que en el tiempo de Jesús. Yo creo que podemos hacer algo. Y esos pocos trastornaron el mundo, como dice Hechos 17. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? Y quisiera terminar con una frase de César Vidal. Eso también es un medio importante donde ustedes puedan aprender acerca de economía, un hombre cristiano. Y él siempre termina el editorial de su programa con una frase que me gusta muchísimo. A pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Al contrario, por la ponencia. Mientras estabas hablando, justamente mencionaste a Francis Schaeffer. Ya les dejé aquí en el chat el link para que puedan ver esa serie de videos. Son 10 videos, si no mal recuerdo, son muy buenos. Y en algún momento recuerdo que yo estaba leyendo el libro de La Iglesia al final del siglo XX de Francis Schaeffer, también muy recomendado para quien quiera un poco de literatura. En este libro menciona de un mural que se encuentra en el Palacio de Justicia de Suiza, que un hermano cristiano pintó. Algo que me impactó mucho justamente es que esta obra, este hermano decidió pintar a la representación de la justicia diferente a como el mundo lo hace, donde es una dama con una venda en los ojos y una balanza, sino más bien como una dama que no tiene los ojos vendados y tiene una espada apuntando a una Biblia abierta. Y recuerdo que lo que comentaba el hermano Schaeffer justamente es el cristiano no es como una persona que no sabe a dónde ir. Tenemos una verdad revelada, una verdad segura, una verdad objetiva, una verdad inteligible. Y es nuestra responsabilidad no pensar que a través de, independientemente que esa venda trate de mostrar que es una justicia que, como dice el dicho, hace el bien sin ver a quién, no es ciega. ¿En qué está fundada esa justicia? ¿Dónde están esos principios? ¿Será Ujú. que el autor del universo y creador de todo no ha regido principios para todo aquello creado? Es algo impactante y de verdad te agradezco un montón que nos apoyes en esta noche con este tema. Ahí no las proyecto Justamente justamente, es esta imagen. Tony. Justamente es esa imagen. Y bueno, y eso también nos revela mucho parte de lo que estabas diciendo al final de la ponencia, ¿no? Una cultura, por supuesto, que debe ser impactada. Y tenemos muchos pasajes que también nos mencionan esto cuando el Señor hablaba acerca de que debemos de ser sal y luz en esta tierra y la función de la sal de no tanto como un saborizante, sino como un conservador. Muchas veces es que la iglesia la ha perdido de vista. Me gustaría aprovechar que te tenemos aquí en unos últimos minutos también, si hay alguna pregunta que la vayan escribiendo, pero mientras tanto eso ocurre, yo formulé algunas preguntas a propósito que me parece que puede ser interesante que nos ayudes a contestar, que comúnmente se escuchan. La primera es, ¿cómo responder a la frase, Dios es el que pone reyes y gobernantes? Si no fuera su voluntad, no tendríamos esta clase de gobiernos. Sí, bueno, es una de las preguntas comúnmente usadas y muchas personas a veces nos escondemos detrás de esto. Eh, Hay una voluntad prescriptiva de Dios, es decir, algo que sucede de forma soberana, pero hay una voluntad descriptiva también. Existen promesas en la Biblia y existen bendiciones y maldiciones si nosotros no las ponemos por obra. Muchas personas sacan este pasaje de Daniel donde
Dios pone y quita reyes, y es cierto, esto es una gran realidad, pero no llegan a cuestionarse que puede haber un castigo a una nación al elegir este tipo de personas. Isaías te habla muchísimo al respecto, que estaban siendo, digamos, gobernados por jóvenes, por mujeres, y usa esta cuestión. O sea, 8:4, si mal no lo recuerdo, dice que ellos eligieron príncipes eh, que yo no elegí, dice el Señor. Entonces, siempre existe la responsabilidad humana y existe la soberanía divina, y todo el cristianismo convergen de una forma increíble. Es como si yo dijera con mi hijo, lo voy a dejar en periférico aquí en Puebla, y pues si es la soberanía de Dios, pues se va a morir. Y tú dices, pues sí, pero ¿dónde está tu responsabilidad humana que tú tienes que tomar acción? Entonces, Dios ha dejado principios bíblicos al respecto para que tú y yo los sigamos. Cuando no lo hacemos, cuando dejamos que pasen estas cosas, bueno, nos sucede como en 1 Samuel 8, cuando el pueblo dijo, no queremos esto, queremos un rey como todas las naciones. Y Samuel se enojó bastante, y Dios le dijo, no te están despreciando a ti, te están despreciando a mí. Y aun cuando les dijo las consecuencias que podían venir, les dice, te van a cobrar un 10%. Híjole, esta maldición ya la quisiéramos nosotros en México, que pagamos arriba del 46% de impuestos. Pero ellos hablaban de un 10%. Eso es un castigo, realmente. Entonces, lo estamos viviendo en nuestra nación, y con toda transparencia les digo, el gobierno que tenemos actualmente es a causa o como resultado de nuestros actos y nuestra pasividad como iglesia. Entonces, sí hay un castigo al respecto. Y así como lo veíamos que en el tiempo del pueblo de Israel eran cautivos a Babilonia, o eran llevados por los asirios, o eran presos en Egipto, y me fui para atrás, sigue pasando en nuestros tiempos. Entonces, hay consecuencias de nuestros actos, existe una responsabilidad humana. Gracias, Tony. Justamente creo que eso responde a la pregunta que nos dejaba Miguel respecto a si Dios permitía esta situación como un castigo. Me gustaría hacerte otra pregunta que probablemente también pudiera dar para otra charla completa, pero quisiera preguntar desde tu punto de vista, ¿es posible que exista una clase de idolatría al gobierno civil? Y si es así, ¿cómo se puede identificar? Claro, claro que sí, sí pudiera existir y sí existe. Y tristemente esto es algo tan latente en el cristianismo en México. Yo lo he visto en muchas iglesias evangélicas, yo lo he visto en iglesias presbiterianas en el sureste del país, lo he visto en mi propia iglesia local donde yo crecí, lo he visto en muchos hermanos, donde van con ojos cerrados a lo que dicen en una mañanera o lo que dicen, y claro que han puesto por encima de Dios a cualquier persona. Y esto es idolatría, cualquier poner a Dios por debajo de algo más, esto convierte en idolatría. Entonces están creyendo otros principios, no lo que dice la palabra de Dios, pues eso es una idolatría. Ya no podemos decir que la Biblia no habla al respecto, porque aquí tocamos el punto, pero claro que puede existir y existe actualmente, y esta estatolatría les llamas, donde adoras al Estado, porque papá Estado me va a resolver los problemas desde la cuna hasta la tumba. Entonces, se convierte en tu Dios. Y eso es muy triste, donde muchas familias van y dicen, ah, es que el gobierno va a hacer esto, ay, qué bueno, ah, vienen las elecciones, voy a ir a ver qué me dan. Y se puede convertir en una idolatría terrible. Y eso es lo que yo he visto con mucho dolor que está sucediendo en nuestro país. Y va a ser muy difícil cambiar esta mentalidad en México. Justamente quisiera hacer una tercera pregunta tomándome de este último punto y sé que lo mencionaste en algún momento en la charla, pero creo que viene a bien retomarlo y es que para muchos cristianos que están ignorando estas cosas, piensan que el gobierno en realidad está haciendo un buen papel y se preguntan, yo lo he escuchado esto muchas veces y ha sido tema de debate, ¿por qué un gobierno comunista o un gobierno como el que tenemos o que está procurando estos principios es malo si el discurso es que constantemente está hablando de darle a aquellos que son los que menos tienen? Sí, claro. Y digo, volvemos a la situación, ¿no? ¿Quién debería dar? Y
La cuestión es que el gobierno, para que pueda dar el gobierno, no genera nada. El gobierno tiene que quitar a alguien más para poder hacer esa redistribución de la riqueza. Y de forma práctica, eso pudiera decirte lo que es socialismo, ¿no? Pudiéramos hablar de una definición de que tiene los medios de producción, pero realmente el tomarle a alguien para darle a otro, es decir, ser el Robin Hood, pues esto es el socialismo. Y si tú y yo pensamos en Robin Hood o pensamos, bueno, yo soy de Sinaloa, si pensamos en todos los narcotraficantes que van y entregan cosas en el pueblo y toda la gente los quiere porque va y los apoya. Eso es bueno. Realmente eso es algo que debería suceder. Entonces, por eso es la cuestión del principio y la cuestión pragmática. En la cuestión pragmática dices, es bueno porque ayuda a las personas, pero en la cuestión de principio, aquí la pregunta debería ser, bueno, creemos en los 10 mandamientos, ¿no? Algunos dicen, es que está en el Antiguo Testamento. Bueno, Pablo lo repite también en Timoteo, ¿no? Pero ahí te hablan en el octavo mandamiento, no robarás. La cuestión es, ¿el no robarás es solo para la persona? O si nos juntamos todos nosotros, ¿es permitido robar? No, ¿verdad? Sigue siendo para el colectivo también. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien entra al poder y se va al gobierno? ¿Puede robar? ¿Eso es algo ético? ¿El principio debe moverse? El único principio de los 10 mandamientos, porque la misma Biblia lo dice, es el principio de no matarás, donde al gobierno se le ha dado la espada para que realmente pueda traer disciplina. Pero de ahí en fuera, el gobierno no debe de robar. Y cuando la gente está haciendo esto, es porque está robando. Perdón, cuando el gobierno está haciendo es porque está robando. Y ahorita todo lo vemos muy bien, pero esto va a cobrar factura. Y ya está cobrando factura en inflación, el incremento de precios que nosotros estamos teniendo. No hay forma en que esto pueda ser sostenible. Así que el gobierno no debe encargarse de la caridad, no debe encargarse de la filantropía. Margaret Thatcher decía que el gobierno es muy bueno usando el dinero de otros, pero el problema es cuando se les acaba. Cuando se les acaba ese dinero, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Entonces, no caigamos presos entre estas jaulas, queridos puerquitos, como decía la analogía, porque eso es lo que va a suceder. En algún momento el gobierno va a cobrar factura de esto que está dando. Tony, me gustaría cerrar con una última pregunta que nos está haciendo Adriana y entiendo bien justamente el sentido. Ella nos pregunta, ¿no se cae en peligro de rebeldía? ¿Cómo debo entender esto bajo el panorama que tenemos en Romanos 13:2? Y creo que justo esa es la pregunta, ¿cómo puedo mantenerme siendo cristiano y honrando esa función que Dios ha dado al gobierno al mismo tiempo que estamos viendo que estos principios no se están respetando? ¿Cómo podemos evitarlo? Sí, de hecho, este pasaje que les decía ha sido uno de los pasajes más mal entendidos y terriblemente mal usados, y en los que muchas personas se han refugiado para no levantar la voz. Eh, Pastores en el tiempo de Hitler, en el tiempo nazi, usaban este mismo pasaje para permitir lo que ahí sucedió. Romanos 13, y era algo que ellos tenían en mente. Y definitivamente ha habido una exégesis equivocada de este pasaje. Hay un libro que habla de esto como el establecimiento y límites del gobierno civil por James Wilson, escrito por allá en los 1800 y feria, como 180 páginas que te hablan de una exégesis completa, creo, de los primeros 7 versos de Romanos 13. Pero nosotros no hemos entendido bien este pasaje. Y la misma Biblia te dice, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Obedecer a Dios u obedecer a los hombres? Y esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Es bueno el desobedecer a las autoridades? ¿Somos rebeldes? ¿O cuando una instrucción está completamente contraria a lo que Dios dice, a quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y este pasaje te dice algo muy claro, que está para recompensar al que hace bien y para castigar al que hace mal. Y aquí la cuestión es ética. ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es mal? Quien enseña muchísimo esto, el profesor Manzotti. Esto me partió en 2020 cuando él a mí me dijo, porque también ese pasaje lo usa mucho, ¿no? Romanos 13, o dar al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios.
Y él me dijo, ¿y qué tal que si mañana el César dice que tu mujer le pertenece? O sea, ¿dónde está la línea? O todo lo que digan ellos debería ser lo correcto. Entonces, una vez más, volvemos al principio, quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha dejado lineamientos para el principio civil, para el gobierno civil. Cuando éste se excede, nosotros no debemos obedecer a Dios. Cuando un padre en consejería, cuando está un esposo que golpea a la esposa, ¿cuál es la consejería? Ahí quédate hasta que te mate, que se santifique. No, ¿verdad? Definitivamente no queremos que haya divorcios, pero buscas el bien físico de esta mujer que está en esta situación. O cuando tú tienes a un feligrés que está con un pastor que enseña herejía, les decimos, ¿sabes qué? No debes de obedecer a este hombre, debes ir a las escrituras. Pero cuando se trata del gobierno civil, siempre nos quedamos con las manos cruzadas. Es un hombre, entendemos la naturaleza pecaminosa del hombre y entendemos que al único que debemos un sometimiento completo es a Dios. Si lo que Él dice está en contra, ¿qué debemos hacer? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Esta fue una pregunta que hizo Pablo perdón, Pedro. Y Pedro decía, aun cuando oremos por esto, cuando a él le decían no prediques, él iba y predicaba. Aun cuando a Pablo le decían ciertas cosas, él sacaba sus credenciales como romano y luchaba fuertemente al respecto. Entonces, el tema de la desobediencia civil, eso es algo que ha estado, algo con lo que nos enfrentamos. Si el gobierno mañana dice, déjate de congregar, ¿lo vamos a hacer o vamos a desobedecer? O si el gobierno dice, los impuestos ahora van a ser del 90% y vas a dejar de cumplir lo que dice Pablo de que proveamos sobre todo a los nuestros en 1 Timoteo 5:8, ¿lo vas a hacer o vas a desobedecer? Entonces, esta es una cuestión que da muchísimo más esta pregunta, David, pero definitivamente existen libros al respecto acerca de la desobediencia civil. Hay un libro que se llama La doctrina de los magistrados menores, que te habla también muchísimo de este principio, y son autoridades puestas por Dios, es decir, no son autónomos. Todo gobierno no tiene el 100% de autoridad para hacer lo que quiera. Es decir, son ministros de Dios. De hecho, en Romanos 13, la misma palabra que te habla que son siervos de Dios es la misma palabra que te habla de pastores y maestros. Es la misma palabra en el original. Son siervos de Dios bajo los lineamientos. Correcto. De hecho, ya tenemos casos de pastores están viviendo persecución justamente por la aplicación del evangelio, de doctores que se están negando a practicar aborto. Y próximamente en México, desafortunadamente, con las leyes que se están regulando, no tiene mucho que en el Código Penal justamente se agregó este tema de que están prohibidas terapias de reconversión, pero dentro de esto está incluido que si dentro de una iglesia se está buscando consejería para una persona que tiene algún tema justamente de homosexualidad o lesbianismo y en algún punto se siente ofendida o alguna persona que lo sabe se ofende de esto, puede denunciarlo y ya es un tema de multa o de cárcel. Y esta ya es una realidad en nuestro país. Sin embargo, sí, sí, Adriana, también es el cuidado de que esto no es un pretexto para una rebeldía sin sentido, sino Anarquía. anarquía, correctamente, no, no, mal usado, por supuesto que esto puede ser, o malentendido, puede ser muy peligroso, y de ahí lo importante a que uno tiene que realmente buscar, estudiar, orar y pedirle al Señor de tener entendimiento en estos principios. Pues hermanos, no quisiera alargar más el tiempo porque ya estamos justamente prácticamente terminando el tiempo que dispusimos para esta sesión. Me gustaría terminarla haciendo una oración, si me permiten, para agradecer a Dios por este momento. Bueno, Padre, te damos muchas gracias porque nos permitiste este tiempo con nuestros hermanos. Gracias por la exposición también del hermano Tony. Gracias porque tu palabra siempre da luz y muchas veces, Señor, hablamos acerca de la suficiencia de la palabra, pero, Señor, cuán faltos somos todavía de profundizar en las verdades que tú nos has dejado. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser cristianos íntegros, como hablábamos al principio de esta conversación, o integrales, que sabemos, Señor, que tú nos has dejado toda la revelación necesaria y en tu palabra está toda norma de fe y práctica,
Queremos pedirte que en los asuntos que tú has hablado hoy a través de nuestro hermano Tony, Señor, que tú permitas que podamos profundizar cada uno en su familia, cada uno con convicción, y que todo esto pueda ser hecho para tu gloria, Señor. Y te pedimos, Señor, también por nuestro país, por México, por los países representados, también que pudieran estar aquí, Argentina, Perú, Señor, Colombia, para que tú sigas trabajando en ellos conforme tu voluntad, pero también para que nos permitas ser partícipes, para que no permanezcamos dormidos, sino más bien despiertos y activos, Señor, para ser instrumentos de tu gloria en todos los lugares y en todos los ámbitos, porque toda la gloria es para ti. Te damos gracias por ello en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, Tony, gracias hermanos por habernos acompañado. Un abrazo y Dios les bendiga.